Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, vamos a considerar los versículos del 37 al 43. Dice la palabra de Dios: Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues ese es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Tenemos dos escenarios en este relato. El uno es que la noche anterior Jesús con 3 de sus discípulos sube al monte. Jesús está orando y les cuesta a los 3 discípulos mantenerse despiertos, dice el relato bíblico, y da ese detalle importante. Mientras tanto, el otro escenario es con los 9 discípulos restantes que se quedan en el valle esperándole a Jesús y a sus compañeros. La experiencia con los unos, Jesús y los 3 discípulos, es una experiencia gloriosa porque ven un encuentro que nunca más podrá ser visto. La reunión de Moisés, Elías y Jesús para tratar los asuntos que sucederían pronto en Jerusalén, la muerte de Jesús y el cumplimiento de lo que está en la profecía, el cumplimiento de la ley. Por otro lado, la segunda experiencia que se menciona en este relato es la que tienen los 9 discípulos que deben recibir a un gran gentío. Y entre este gentío hay un hombre que tiene a su único hijo atormentado por un espíritu. Dice el relato que intentaron, trataron y no pudieron sacarle, no pudieron echarle a este espíritu. En Mateo capítulo 17 lo describe como un espíritu inmundo. Jesús lo calificaría como demonio. Entonces, Jesús regresa con sus 3 discípulos, después de haber experimentado este encuentro glorioso de los personajes bíblicos con Jesús. Y cuando regresan y encuentran a la gente, este hombre se lanza y dice, según Mateo, se arrodilla a Jesús y le ruega, por favor, dice, sánale a mi hijo, porque tus discípulos no han podido echarle, dice, a este espíritu inmundo. Y Jesús se molesta en el sentido, dice, oh generación maligna, ¿hasta cuándo los he de soportar? No se refiere a sus discípulos y no se refiere solamente a la gente que estuvo presente ahí. Se refiere a una generación, a esa generación. ¿Por qué? Porque en el corazón había incredulidad. Y entonces Jesús reprende al espíritu inmundo y este espíritu inmundo sale de este muchacho y desde ese momento queda sano. Eso es lo que tenemos nosotros en el relato. Al final dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Sabían que esto venía de una fuente divina de Dios y sabían que este poder estaba concedido por medio de Jesucristo. Para los discípulos es traumante, porque recordemos que 2 semanas atrás aproximadamente Jesús les envió solos a los 12 y les dijo, vayan, prediquen el evangelio, pero al final dice lo siguiente, sanen enfermos y echen fuera demonios. Pero Jesús les dio poder para hacer eso. Y lo traumante para ahora los discípulos es de que han hecho todo lo posible y no han podido hacer. O sea, ¿qué pasó? Ya atrás pudieron y ahora no pueden hacer. Bueno, el punto central de este relato es la incredulidad. Porque en el Evangelio según San Mateo también está el mismo relato, Mateo 17, 19 y 21. Le cogen aparte a Jesús. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les responde con la verdad. Les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará,
y nada os será imposible. Pero este género se refiere a lo que acaban de sacar de este muchacho, lo que acaba de sacar Jesús de este muchacho. Pero este género dice, no sale sino con oración y ayuno. Vean estas tres cosas que se mencionan aquí por medio de Jesús. Él les dice la verdad, dice, por vuestra poca fe no pudieron hacerlo. Y al final les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Gran enseñanza para los discípulos. Y es de que la fe está relacionada con la oración y el ayuno con esa buena disposición espiritual para poder recibir de Dios el poder, la fuerza, para poder recibir de parte de Dios la sabiduría, porque ayunamos no solamente para pedirle a Dios que nos dé poder para hacer lo que nosotros queremos o que nos saque de una situación difícil. Ayunamos ¿para qué? Para que nuestro cuerpo se predisponga a tener una comunión mejor, sin distracciones con Dios y recibir de Dios lo que sea necesario. Puede ser sabiduría, puede ser entendimiento, puede ser fortaleza, pero aquí Jesús está enseñando y dice, y nosotros podemos confirmar esto por los pasajes anteriores que habíamos visto, es de que la fe está relacionada con la oración. Es más, podríamos decir, la dedicación a la oración es el termómetro de nuestra fe. Poca oración, poca fe. Ninguna oración, ninguna fe. Así es, lastimosamente. Pensemos lo que pasó con los 3 discípulos que fueron la noche anterior al monte. Mientras Jesús oraba y se dedicaba a la oración, sus discípulos batallaban por mantenerse despiertos. Ni siquiera oraban y les era imposible mantenerse despiertos. Sin embargo, Jesús les concedió que vean la gloria de Él. Y hay muchos otros pasajes en los que Jesús se retiraba a orar, otros pasajes en los que Jesús estuvo con sus discípulos y Él se retiraba a un lugar aparte para orar y los discípulos dormían. Bueno, a mí también me sucede lo mismo. Y esa es mi lucha, ¿no? Yo sé que es la lucha suya también, en el sentido de darle una prioridad a la oración, a ese contacto, a esa comunicación con Dios. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, porque fe es dependencia. Fe es estar seguro de lo que Dios dice, convicción de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, una cosita pequeñita de fe, dice, entonces diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y nada os será imposible. Además les dice, lo que ha sucedido está bien, están aprendiendo, no se preocupen, pero en el futuro, recuerden, necesitarán ayunar cuando ya no esté conmigo. Y usted y yo necesitamos más dedicación a la oración, hacer de nuestra vida la disciplina de orar y ayunar e incrementar nuestra fe diariamente. Y solamente podemos hacerlo por medio de la palabra de Dios y la oración.